Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video de la serie Nuestros hijos, cuyo título es ¿Cómo educar a nuestros hijos? Pretende dar una serie de bases para la formación de esas personas tan importantes para nosotros. Mire los temas que vamos a tocar. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es nuestra obligación respecto a la formación de los hijos? ¿De dónde viene esa? ¿Qué debemos aprender? ¿Cuáles son las bases, los criterios con los cuales debemos formar? ¿Cómo hay que distinguir instrucción, formación, entrenamiento, etcétera? ¿Cuál es el objetivo de la formación que vamos a dar a los padres? ¿Hacia dónde hay que guiar a los hijos? ¿Cuál es el contenido? Es decir, ¿en qué áreas debemos trabajar para ayudar a nuestros hijos a ser personas integrales y personas que logren tener éxito? Esto y muchas otras cosas vamos a trabajar en este video. Comencemos de una. La pregunta inicial es, ¿quién quisiera educar mejor los hijos sin usted mismo? Usted misma. Como todos los padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y dentro de lo mejor, consideramos que es la educación. Pues aquí vamos a encontrar varios problemas de fondo. Lo primero, hay muchas personas, muchos padres de familia que creen que la educación de los hijos, pues eso le toca a la señora o al colegio. Y para eso les conseguimos un colegio. Y si supieran que los grandes corruptos de este país se han formado en los mejores colegios y en las mejores universidades, entonces basta con conseguirles un buen colegio, bien caro, o hay mucho más que hacer. El problema es que muchos padres estamos dejando que ese problemita lo resuelva la universidad, que para eso yo pago. Y resulta que no. La obligación de formar le toca al papá y a la mamá, a los dos. El problema es que muchos dejan que ese problema resuelva el colegio y otros dicen, hombre, sí como que me toca a mí, pero qué vaina. El trabajo no permite. Entonces lo que hacen es conseguir una muchacha del servicio que se cargue a los muchachos. Mire, a ver qué puede hacer. Si será que esa persona es la más idónea, de pronto lo hace con el mayor gusto, pero la responsabilidad es suya. No hay escapatoria. Es decir, mire, nos tocó aprender. ¿Y será que lo acertado es llenarlos de cosas, enviarles a los colegios o dejarlos a su suerte? Miren a ver qué hacen. No, chinos, eso no es. Resulta que los padres jóvenes no han sido formados para eso. Hoy nos tocó aprender a formar. En las épocas antiguas era más fácil la cosa, porque el ambiente familiar era más cerrado, no había interferencia de los medios de comunicación, de la internet, etcétera. Bastaba con que los padres dieran las órdenes y listo, los muchachos obedecían. Pero en nuestro mundo moderno, las instituciones que habían sido tradicionalmente encargadas de la educación, como la familia, la iglesia y la academia, van siendo dejadas a un lado por los mismos muchachos y por la misma sociedad. Y hoy están siendo superadas en parte por la escuela, el colegio, pero en gran parte por el móvil, las redes sociales, la televisión y la música. Y resulta que muchos padres que no han recibido formación para ser padres, entonces están en absoluta desventaja. Porque usted, si ha observado, una cuña de televisión y la hacen con toda la técnica y con toda la sabiduría del caso.
Una cuña de 30 segundos acaba el trabajo que usted a veces le cuesta un mes lograr con sus hijos. Y una cuñita, un mensaje, lo que llaman una fake news, ¿sí? Es decir, una noticia falsa se la acaba en 10 segundos. Mire a qué se está enfrentando el padre nuevo. La pandemia que estamos atravesando ha traído muchos problemas, pero creo que hay una cosa positiva y es que ha obligado a los muchachos a estudiar desde su casa y ha obligado a los papás y las mamás a estar junto a los muchachos y ayudarles en algunas tareas, en responder algunas cosas. Es decir, esa forma ha obligado a los padres a interactuar un poco más con sus hijos. Y a la fija, algo han aprendido. Bueno, y pasemos adelante. ¿Cuáles son esas bases sobre las cuales vamos a formar a los hijos o estamos formando a los hijos? Primera base, convénzase de que la obligación es suya como padres. No hay escapatoria. Mire, casi la totalidad de las naciones, de los estados y las religiones están de acuerdo en que la familia es la base de la sociedad y por tanto es la encargada de formar a los hijos. Cuando ustedes decidieron tener uno o varios hijos, decidieron tácitamente formarlos. Si usted se metió a hacer hijos, pues mi hijo le tocó formarlos. No pueden sacar pretextos. No pueden pensar como algunos padres dicen, pues entreguémoselo al depósito de los chinos, es decir, los colegios. No, señor. El colegio va a hacer un trabajo muy importante, pero no puede suplirlo, sobre todo en la parte de formación. Ya veremos qué es eso. En tercer lugar, los padres que creen en Dios saben que ese Dios les ha encargado y de manera muy seria esa labor de formación. Fíjense cómo en Efesios 6:4 la Biblia dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos, denles enseñanzas cristianas. Y en Deuteronomio 6:6 les dice al hijo, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítalas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Es decir, haga la cadena. Los padres van formando a los hijos. La Constitución Nacional también se mete en esto. En su artículo 67 establece que los responsables de educación de los niños y los jóvenes son la familia, la sociedad y el Estado. Y por si queda alguna duda, el Código de la Infancia y Adolescencia, que es un hijo de la Constitución, la Ley 1098 del 2006, en su artículo 10 dice, esa corresponsabilidad de la educación descansa sobre los tres actores definidos. De acuerdo con lo anterior, la segunda base es, teniendo presente estos antecedentes y los manuales que hemos consultado, hay 4 grandes responsables de la formación de los niños. En este orden, no es que los 4 les toque igual a cada uno, en este orden. Primer orden, o sea, la primera responsabilidad, los padres, padre y madre. Segunda, el Estado a través de las instituciones educativas. Tercer gran responsable, las iglesias mediante la enseñanza de la palabra o de sus elementos. Y el cuarto, miren quién, el cuarto sería el mismo muchacho o muchacha, que a través de lo que va recibiendo tiene que introyectar, poner en práctica y enriquecer con su experiencia, con sus propias lecturas y conclusiones, esas teorías, esos ejemplos, esas enseñanzas que está recibiendo. Proverbios 4 dice, queridos jovencitos, préstenle atención a sus padres, grábense bien lo que les dicen, y así tendrán
larga vida y la sabiduría les protegerá. Tercera base. Obviamente, la educación se basa en el amor. Pero resulta que no cualquier cosa es amor. Resulta que hay amores que matan. Cuentan que en Rusia antigua había una osa que amaba tanto a sus osesnos que los abrazaba tan emocionalmente a su seno que los ahogaba. Y resulta que hay amores, hay madres que quieren tanto a sus hijitos que los anulan, los celan hasta con el viento y los anulan. Hay padres y madres que con las mejores intenciones, con el mayor amor del mundo, cometen gravísimos errores con sus hijos y sin darse cuenta les causan dolor. Por ejemplo, la madre que consiente en demasía a su hijo y termina deformándolo como un inútil, un recargado y un voluntarioso. Es el chinito que hace pataletas desde los 3 años y su mamita está pendiente de qué necesita el niño para estárselo dando. El padre que cree que entre más juguetes caros está expresando más amor. El padre o madre que rechazan cualquier novio para su hijita, dice porque no hay nadie en el mundo que se la merezca. Y la pobre china de pronto a veces se queda solterona. Hay padres que no permiten que a sus hijos les falte nada. Esa es muy buena intención. Eso tiene una bondad muy interesante. Pero llegan al otro extremo de colmarlos de tantos bienes y comodidades que cuando sean mayores y lleguen a pasar por alguna necesidad van a sufrir porque no se acostumbraron a que haya vacíos, necesidades. Entonces, fíjense cómo ven en el cuadro, hay amores que construyen, que ayudan a crecer, a motivar, a impulsar, que dignifican. Esos son los amores inteligentes que valen la pena. Pero hay amores que siendo amores, en realidad dañan, absorben a la gente, la detienen, le coartan su libertad, lo empequeñecen y le impiden crecer. Yo conozco niños de 50 años. Además, en mis clases, en mis asesorías, lo han confesado. Porque llegan a darse cuenta de que con gran cariño su mamita los crió inútiles, consentidísimos, pero infantiles todavía. Ahora, la gran pregunta, pero entonces, ¿qué, qué es educar? Esa es otra base. Comencemos por distinguir entre varias palabras que combinan con educación, pero no son lo mismo. Por ejemplo, instruir es básicamente dar información. Es entregar datos, órdenes, contenidos, pero no llega a la reflexión de esos datos. Algunos padres o madres llegan a la instrucción, dan una orden, pero su hijo no sabe por qué y para qué. A veces el hijo ya más grandecito puede tener mejores ideas que su papá, pero el papá le dice, no, yo leí la orden y punto. Este tipo de relación de padres a hijos puede ser necesaria en una etapa, de pronto cuando el niño está empezando a crecer en su primera infancia, pues él no entiende las cosas y basta con darles una orden, pero poco a poco el hijo va necesitando una explicación del por qué y el para qué. Y además así va entendiendo el para qué se hacen las cosas. Segunda vocablo, capacitar. Se refiere a generar aptitudes para comprender. Es decir, cómo comprender ciertos conceptos, procesos. Es un nivel más alto que supera al instruir, pero sigue siendo incompleto.
Entrenar se ocupa de generar habilidades para hacer algo, para entender procesos, conceptos. Igualmente, va un nivel más arriba que los anteriores, pero todavía le falta algo. Entrenar es el siguiente vocablo. Se ocupa de generar habilidades para hacer. Y, por ejemplo, a los niños desde 2, 3 años debe ya usted empezar a entrenarlos en cosas muy sencillas. En la habilidad de montar en bicicleta, de lavar su ropa, de limpiar sus zapatos. Y al más mayorcitos, a los 16, 17 años, la habilidad para manejar el auto, etcétera, etcétera. Poco a poco, a medida que va creciendo, usted lo entrena en cosas de mayor trascendencia. Enseñar es la labor del maestro que no solo suministra datos, sino también genera valores y encausa unos procesos. Su objetivo es que el alumno aprenda algo sobre una materia, unos temas, y empiece a ponerlos en marcha. Educar es quizá uno de los niveles superiores del proceso. Se refiere a generar valores y normas de conducta para aplicarlas en la vida diaria. Hoy en día se esperaba que los colegios dieran esto, pero hay algunos que todavía están en el instruir y nosotros les pagamos para educar. Finalmente, formar. A nuestro entender es el nivel superior de todo el proceso educativo. Este es el nivel al que debemos trabajar los padres de familia, porque se trata de generar no solo habilidades de entrenar para hacerlo mejor, sino también de cuestionar y mejorar. Llega a inculcar y promover actitudes, no solo aptitudes, sino actitudes, formas de ser, sentimientos y criterios. ¿Para qué? Para buscar la felicidad y la de los suyos, haciendo un buen uso de lo aprendido y de su libertad. Lo repito porque es importante. El formar, ¿qué es en últimas? Es inculcar valores, actitudes, formas de ser y de hacer. Inculcar sentimientos, formas de sentir. Y criterios, formas de pensar y de decidir. ¿Para qué? Para estar armado, para poder buscar la felicidad mía y de los que me rodean, haciendo un buen uso de lo que he aprendido y de la libertad para poder escoger caminos y decidir. Qué interesante. Ahora veamos cuál es el objetivo de la formación. ¿Hacia dónde hay que guiarlos? A esta pregunta la mayoría de los padres responden con una de estas 3 preguntas. 1. Hombre, pues yo formo mis hijos para que consigan el mayor dinero que puedan, se llene de cosas y sea feliz. ¿Quién no va a ser feliz teniendo casa, carro y beca y todo lo que se le ocurra? Hay muchos que tienen eso y no son felices. Segundo, hombre, pues yo en realidad no me interesa mucho, yo dejo que mi muchacho logre cualquier cosa, la que él pueda conseguir, el problema es de él, es su problema. Yo realmente le doy la comidita, la vivienda y que él mire a ver para dónde coge. Ojo, ahí usted no está cumpliendo su papel. Pero hay padres que quieren realmente cumplir el papel. Él quiere capacitar para que el hijo sea capaz de luchar por su visión. Esta visión es la más acertada, tiene como base la pregunta inteligente. Muchas veces el papá no tiene que, o la mamá, decir esto es así, sino con base en preguntas importantes,
hacer que el muchacho reflexione y vaya soltando, soltando, soltando. ¿En cuál de estas tres visiones hoy, dentro de cuál de estas tres visiones ustedes están hoy orientando a su hijo, a su hija? Dejo el silencio para que reflexione. ¿Por dónde va usted? Como dijimos en el video anterior, podría decirse que un hijo quedó bien formado cuando, al enfrentarse a decisiones, alternativas y problemas de la vida, actúa en lo correcto, con criterios acertados, con intenciones limpias y asumiendo la responsabilidad de sus decisiones. Cuando usa su libertad para lograr su bien, su felicidad, sin hacerle mal a otros, porque no se trata de enseñarle a ser vivo. Usted logre lo que quiere, chino, no importa si se tira a los demás, no. Eso es lo que están haciendo muchos empresarios y por eso están llenos de dinero, pero se están tirando a la gente. Y no se trata de eso, están tirándose al país. Recuerden que teníamos unos sagaces, unos muy hábiles, que se robaron la plata del país, hoy están en la cárcel, llenos de plata, con muchos cartones en las mejores universidades, pero no hicieron lo que había que hacer el bien para todos. No estamos negando que consiga el bien suyo, pero no es conseguir el bien suyo a costa de los demás. Entonces, estamos diciendo que, en últimas, el objetivo de la formación de los hijos es lograr que sean capaces de utilizar los conocimientos, las enseñanzas, las guías recogidas y usen su libertad para lograr su bien, su felicidad y la felicidad de quienes luego van a ser su familia. Ahora, la pregunta que viene es, bueno, pero entonces, ¿para qué tipo de libertad? Usted dice, vamos a formar para el buen uso de la libertad, pero resulta que hay muchas formas de entender la libertad. Por ejemplo, algunos grandes terratenientes, banqueros, dicen, hombre, yo soy propietario de esta empresa y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Hombre, un tipo que es propietario de un banco que tiene 2 millones de clientes, no podría decir cualquier día, oiga, me cansé de ganar dinero, me cansé de trabajar, mañana cierro esta vaina y que miren ahí qué hacen los clientes. Ahí mismo el Estado le diría, un momentico, usted tiene derecho a hacer lo que quiera con su plata, pero no tiene derecho a tirarse a la gente. ¿Cómo así? Es que resulta que de su banco están viviendo varias familias. En su banco guardan la plata un montón de otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted toma una decisión así, sin planificar un proceso, etcétera, sin ver las consecuencias, se está tirando a la gente. Está haciendo un mal uso de su libertad. Entonces recuerde que la libertad tiene una responsabilidad que cumplir. No puede ser ilimitada ni ciega. Ahora sí entendemos qué es hacer buen uso de la libertad. Entonces, repetimos la pregunta. Pero ¿para qué tipo de libertad entonces hay que formar? Y miren los rengloncitos que mostramos aquí en la pantalla. Libertad para es hacer todo lo que se me dé la gana. Pues resulta que eso no es libertad, eso es libertinaje. Libertad para cometer todos los errores que se me antojen totales con mi plata
es mi vida. No, señor, porque usted, si está cometiendo errores, no solo se afecta a usted, sino afecta a su familia y afecta a quienes lo rodean. Entonces libertad para amoldarme a la situación, a la sociedad y sacarle provecho en mi beneficio o en los míos. Tampoco. Libertad, usted debe tomar una decisión o su hijo para mejorar o cambiar la sociedad. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es poder escoger entre múltiples opciones las mejores formas de hacer el bien. Eso es libertad. En cierta manera, la libertad viene dada por cuáles son las cosas legales y lícitas para hacer. Ahí puedo escoger lo que quiero, pero yo no puedo escoger entre el bien y el mal. Si escojo entre el bien y el mal, escojo el mal, ya estoy acabando con los demás. Me estoy haciendo mal a mí mismo, a otro, a los que me rodean o a la sociedad. Mire, padres, lo que nos echamos encima, lo que nos espera. Nosotros primero tenemos que entender el concepto de libertad para poderle instruir, enseñar a nuestros hijos, formarlos. Ahora, no intente, no pretenda ser el padre perfecto que cumple perfectamente todas las cosas. Estamos dando unas orientaciones para que usted procure hacer lo mejor posible. Así cometa algunos errores. Lo importante es que en el camino los vaya mejorando. Que haga lo mejor posible. Y uno que otro error que se le pase, hombre, sus buenas acciones, sus buenos aciertos van a compensar cualquiera de los errores que pueda cometer. Mire lo que dice un manual que estuvimos consultando. Hoy el mundo necesita más padres que formen cada vez mejor a sus hijos. ¿Para qué? Para que cada generación esté mejor preparada que la anterior. Esto indica el proceso histórico, el proceso generacional de los habitantes del mundo. Cada generación debe andar un poco más, no solo en la ciencia, sino en muchas cosas, más allá de la anterior. Y así, en una cadena continua, poder convertir este mundo en un lugar cada vez más humano y más realizado. Si usted quiere cambiar el mundo, esta es la mejor manera de cambiarlo. Que sus hijos sean mejor que usted y que los hijos de ellos a su vez sean mejor que usted. Mire, cuando yo era muchacho nos formábamos como líderes y una de las cosas que se nos enseñaba era el mejor líder es aquel capaz de formar a quien lo suplanta, a quien lo continúa y formarlo mejor que usted. Es decir, yo triunfo cuando le entrego mi bandera a otro que lo hace todavía mejor que yo. Esa es la manera en que las organizaciones crecen. Siguiente base de esta formación de los hijos. La educación parte de un centro de vida. ¿Qué es el centro de vida? Suele ser un valor orientador, algo que le damos mucha importancia. Cada uno tiene unos valores centrales allá, sobre los cuales fundamenta sus acciones, su sentimiento, sus búsquedas, sus sueños, aspiraciones.
La pregunta es, ¿cuál es el valor fundamental de su hijo hoy? ¿Sabe cuál es? Mire, aquí le doy algunos centros que hoy la gente está teniendo. Para muchos, el centro de su vida es el sexo. Aquí lo estamos mostrando. Quisieran estar de don Juanes y de muchachas campeonas en el sexo y disfrutar. Pues hombre, sí, pero solo el sexo. Para otros, la profesión. Su sueño de ser un gran profesional, eso es interesante. Mire si esa es. Para otros, los hijos. Sobre todo uno encuentra en varias madres y en algunos padres que sus hijos son el centro de su vida. Para otros, el dinero. Acumular dinero, dinero, dinero. Usted conoce muchos de nuestros líderes actuales, nuestros políticos y empresarios actuales, a veces ni atienden a su familia porque están como el tío rico MacPato. Consiga y consiga y consiga dinero y son felices mirando su dinero ahí. Cuán lindo es. Para otros, la diversión. Son los noctámbulos, etc. El deporte. Para otros, Dios. Hay algunos que dicen, hombre, yo quiero vivir los valores espirituales, etc. Para otros, los padres. Y para otros, él mismo, su ego. Yo voy a ser un ser superior, un ser mejor que todos los demás. Y quiere autoformarse muy bien. ¿Cuál de todos? No estoy diciendo unos son malos o no. ¿Cuál es el centro? Porque de ese centro va a depender mucho de las decisiones que tomen sus hijos. Y valdría la pena que usted los conozca para ayudarlos, orientarlos. Resulta que si una persona toma un centro como centro de vida algo pasajero, superficial, como belleza, el prestigio, si llega a perder ese centro, pierde todo el sentido de su vida. Me he encontrado varias personas así. Profe, me quiero morir este mes. ¿Por qué? Se me fue mi adoración, que era mi novio, y me voy a suicidar. Hemos encontrado. Ahorita tengo unas hijas de una familia, se les fue el papá y las chinas están que se quieren morir. Es decir, esa ausencia, esa pérdida puede llevar a sentirse abandonado, fracasado, sin piso. Y en algunos casos extremos lleva a la amargura, a la dejadez e incluso al suicidio. ¿Cuál es el centro de vida de sus hijos hoy? O de pronto ni siquiera tienen un centro. ¿Estaría usted dispuesto a ayudar a clarificar, a definir o reubicar el centro de vida de su hijo o de su hija? Incluso aclare el suyo. Si usted le dedica un tiempito a conversar, hombre, ¿qué es lo que más te interesa en la vida? Hay que partir de preguntas sencillas. ¿Qué es lo más que te interesa en la vida? ¿Qué te mueve a ti? Tengo un vecino cuyo centro de vida, su hijo, es el fútbol. El fútbol. Hay muchos así. Otro de los basamentos de la educación. La educación debe ser integral. ¿Qué es eso? Integral significa completo. Significa combinar varias cosas. Resulta que todas las personas tenemos diversas facetas. Las hemos resumido en 4, pero son 30 o 40. Lo que tiene que ver con el ser, el saber, el tener y el poder. Aunque no lo crea, todos tenemos esas facetas y por supuesto estas conllevan muchas otras. Lo que es el ser se refiere a voluntad, a valores, sentimientos, sexualidad, creencias, autoimagen, etc. Lo que es el saber se refiere al conocimiento, a la experiencia, a la sabiduría. El tener se refiere al trabajar, el recibir,
el tener bienes, el ahorrar, el cómo ser solidarios con otros, todo eso es parte del tener. Y el poder es lo político, el poder influir, el votar, el saber dejarse influir o no, decidir, influir en otros. Todo eso es parte del poder. Resulta que todos tenemos estas 4 dimensiones, pero la sociedad actual nos ha aniquilado, nos ha ido cercenando parte de esas cosas. Sobre todo hoy a la gente le han quitado, cercenado, capado, si se quiere, si se puede decir, su dimensión del poder. Le han dicho que el poder, eso es sucio, que eso no hay que meterse en eso, que eso hay que meterse en política. No, 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 es decir, déjenme el campo a mí, a los políticos, déjenos el campo que nosotros les resolvemos sus problemas. Y usted ya sabe cómo se lo resuelven y a favor de quién. Por eso a su hijo hay que enseñarle que él tiene una dimensión de poder. Ya veremos más adelante qué es lo que hay que trabajar ahí. Es decir, trabajemos para que nuestros hijos sean completos. Despertémoslos si es que nosotros mismos y a ellos nos han robado ciertas dimensiones. Veámoslo un poquito más abierto en el siguiente toma. De acuerdo con esa integralidad, ¿qué áreas habría que atender? Aquí ya no tomamos 4, sino tomamos 7. Fíjese, la parte mental y fisiológica se refiere a la madurez que irá adquiriendo la persona con los cambios de edad. Se refiere a salud, cuerpo sano y mente sana. Ojo, que aprenda a comer sano. Que no solo azúcar, gaseosas y harinas. Que cultive una autoestima realista, equilibrada. Que maneje sentimientos de realidad, no de inferioridad, de sentirse menos que los otros, pero tampoco de creerse mejor que su prójimo. Eso tiene que ver con este desarrollo mental y fisiológico. Por supuesto, el desarrollo de su cuerpo, de su salud, etc. Incluye el que sus hijas y sus hijos sepan que pueden gozar con su familia, con sus amigos, ser felices sin necesidad de droga ni alcohol. Que no siempre se necesita alcohol o droga porque de lo contrario no vamos a poder ser felices ni disfrutar una fiesta. Eso es falso. Yo mis consejos a jóvenes les digo, chino, usted o china, usted llegó a los 15 años, 16 años. Mi consejo es disfrute esa juventud, pero no se la tire. ¿Qué quiere decir? Sáquele el jugo, tenga amigos, amigas, pase, etcétera, pero no se vaya a tirar la juventud utilizando drogas, tirándose a otras personas. No. Usted puede disfrutar su vida sin necesidad de hacerse ni hacer daño. Segundo aspecto, la dimensión moral, ética y religiosa. Mire, los invito a hacer un ejercicio. ¿Qué tal si hace con sus hijos un listado de los principios morales? ¿Qué quiere decir? Las normas, las buenas costumbres que orientarán su pensamiento y sus actitudes en la vida. Escríbanlo. De pronto lo pueden encontrar en libros y todo, pero vayan a la conciencia y un poquito a sus formas de vivir. Es decir, ahora, enséñele con su ejemplo y con sus palabras e incluso con la palabra de Dios, qué es lo bueno, lo correcto y lo sabio. Yo recuerdo que mi papá algún día me quería hablar de estas cosas, pero él no sabía hablar, era muy tímido. Todo lo que se hizo fue, me consiguió un librito magnífico, todavía lo tengo por ahí. No tenía más de 50 páginas.
pero excelente. Es decir, él me habló a través de ese libro y me fue muy útil. Vea, hay formas de formar al hijo. Mi papá no tenía gran verbo como yo lo tengo, pero fue capaz de conseguir un libro. Ese vergajo dijo, ese Edgar le encanta pensar, reflexionar y estudiar. Ahí tengo el elemento que lo va a ayudar a formar. Usted puede hacer lo mismo. Uno de los regalos más interesantes en la vida es saber escoger y regalar un libro a su hija, a su hijo. Una vez hecha su lista, establezcan el cómo, es decir, la forma ética en que aplicarán en sus actos tales valores y principios morales. Trabajen estos temas sobre ejemplos, con ejemplos de personas, por ejemplo, de honradez, gratitud, justicia, bondad, fidelidad, amor sincero, caridad, responsabilidad, veracidad, rectitud, calidad. Es decir, usted puede a través de la vida misma, incluso yo tomo ejemplos de las novelas que ve mi señora, que de los etcétera, cosas de la vida diaria las aplica para ir enseñando a las juventudes los valores morales y éticos. Instruyelos en la palabra de Dios. Invítelos a leer, analizar y practicar la sabiduría bíblica. Una cosa muy interesante para los jóvenes es los proverbios. Les ayuda muchísimo y son sencillísimos de leer. Clarifiquen que hay que cumplir siempre la ley, pero enséñeles que no todo lo legal es a la vez justo. Les pongo un ejemplo. El salario mínimo es legal. Es lo mínimo que una empresa le puede pagar a su empleado, pero siendo legal es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la familia. Ahora sí entendemos, no todo lo legal es a la vez justo. Hay cosas que son legales y justas, sí, pero hay veces cosas que son legales, pero no justas. ¿Qué es lo que debe guiar al papá y a la mamá para enseñar a su hijo? Las dos cosas. Lo legal es esto, pero usted debe llegar, ojalá, a lo justo. Es lo mismo que suelo decir a los empresarios. Hombre, si usted está como azorado por la pandemia, etcétera, paga al menos lo legal, pero cuando le vaya bien, llegue a pagar lo justo y verá cómo le va de bien. Tercer aspecto, la parte afectiva y sexual. Oriente a sus hijas, sus hijos a educar sus gustos y sus sentimientos. No es que le voy a enseñar a mi hijo a conseguir las viejas más lindas que hay. No. O a su hija, mi hija, si no es un Adonis, no le acepto. No, eso no es por la belleza corporal, ni por la belleza chequeral, sino por la forma de ser, de sentir, de comportarse. Entonces, enséñele a orientar sus elecciones, a expresar su afecto y su vivencia sexual en el tiempo apropiado, no antes. A no tomar decisiones en estos aspectos sexuales por emoción o por desenfreno. A veces a uno le puede la carne, le puede la emoción y comete unos errores bárbaros, sino que debe aplicar la prudencia, la sinceridad y la madurez en estos aspectos. Yo recuerdo, por ejemplo, en nuestra juventud yo fui tremendamente fiestero, todavía lo soy. Pero parte de lo que aprendíamos con nuestros amigos y hermanos era, chino, vamos a disfrutar la vida, vamos a tener novias a lo loco, pero embarazar a nadie, tirarse a nadie. Es decir, disfrutemos la juventud sin tirarnos la juventud ni la juventud de otros. Enséñele, por tanto, al hijo que la mujer no es un juguete, sino una persona respetable y que puede ser
llegar a ser la mejor compañera de su vida. Enséñele eso y verá. Y enséñele también a sus hijas a cómo hacerse respetar. Acompañe a sus hijos a vencer sus miedos, a ser resilientes, es decir, levantándose de las caídas y a superarse con la lección aprendida. Enséñeles a fabricar con vigor los triunfos sin desmoronarse en las derrotas. No importa que el hijo o usted mismo tenga derrotas, eso las tenemos todos. Lo importante es levantarse, aprender en qué fallé y seguir adelante. Eso se llama resiliencia. ¿Qué quiere decir? Ser capaz de vencer la derrota. Cuarto aspecto. Usted lo ve ahí, lo vocacional y profesional. Buen aporte hacen los padres, facilitándole a sus hijos y sus hijas que puedan ver cómo son las diferentes profesiones u oficios. Hombre, hoy existen muchísimos medios, el internet, algunos colegios, universidades les hacen un tour a los muchachos y los llevan por diversas facultades, etcétera, para que vayan mirando qué hacer. Incluso hay padres que no les van a dar educación universitaria, pero a sus hijos les permiten, vea, este oficio, mire lo que vale, lo que sirve, etcétera. Eso. Y enséñeles a descubrir sus preferencias, habilidades, aptitudes y posibilidades. Hombre, por ejemplo, usted quisiera ser aviador y de pronto está enamorado de la aviación, pero resulta que es tuerto, no tiene un ojo, pues no sirve para ser aviador. Tiene muchas cosas, conocimientos, las ganas, y de pronto hasta la plata, pero tiene un gran problema, no ve por un ojo. O sea, usted tiene que adecuar y enseñar a sus hijas e hijos a escoger teniendo en cuenta diversas cosas. Sus preferencias, habilidades, aptitudes y posibilidades. Si usted no les enseña tipo 15, 16 años, empieza a ver esto, pues de pronto toman decisiones equivocadas y después de un año, año y medio, ay papá, esto no era. Y le hicieron perder un montón de plata. No duden en invitar a su hija, a su hijo a trabajar con ustedes y enseñarles los secretos y alcances de su ocupación. Tengo maestros que trabajan con nosotros, trabajadoras, que llevan a sus hijos, a sus hijas a su trabajo y ellas se van enamorando. Y su mamá, su papá les va diciendo, vea, esto se hace así, etc. El mejor profesor del hijo, indudablemente, va a ser el papá. Quinto, el conocimiento y la práctica. Lo que aquí vemos en su pantalla, lo cognitivo y práctico. Motívele a su hijo a sacarle jugo al estudio. Que no sea vago en el estudio. Pero hay que motivarlo, no solo a fuete, sino motivándolo. ¿Sí? Yo recuerdo que mi mamá, cuando terminábamos el año, nos pedía, bueno, cómo les fue, su informe, y a los que les iba muy bien, les daba un premio, sencillito, pero decía, tenga chino, cómprese no sé qué, dígale, regalo este par de zapatos, lo invito a no sé, era una especie de estímulo al resultado en el estudio, eso nos motivaba. Anímele, aunque tuviera que si tiene que trabajar para pagar sus estudios, pues esto es una oportunidad de ir practicando su profesión, madurar para su ejercicio profesional. El hecho de que le toque a uno trabajar para pagar sus estudios no quiere decir fracaso, es otra forma de vivir la vida. Y son muchísimos. Anímeles, ojo, a comprar libros. Anímeles a utilizar el internet para investigar y conocer, y no solo para jugar, entretenerse, jugar a las maquinitas, no.
El internet tiene muchas cosas útiles. Anímelo a que lo utilice y lo sepa utilizar y no tirarse el tiempo día y noche jugando cacharritos. Edúqueles paulatinamente a ser autónomos, autogestionarios. Mire, usted puede enseñar incluso desde los 2 añitos a su hija, a su hijo, le puede enseñar muchas cosas. Hombre, cuando es chiquito, lo enseña a sentarse en la vacinilla, lo enseña a limpiar sus zapatos, después lo va enseñando, etcétera, hasta que termina enseñándole a cocinar cuando la mamá no esté, a guiar el auto cuando esté cansado usted, etcétera. Eso es parte de la formación. Recuerdo que mis hijos empezaron a aprender desde los 12 y 13 años a manejar el automóvil. Ah, claro, no se lo voy a soltar en la avenida Jiménez, en la avenida principal de la ciudad, en la avenida Colón, se lo suelto en un campo, en un parqueadero, donde pueda hacer sus prácticas sin que tenga problemas. Pero es darle responsabilidad y enseñarle a ser autónomo, autogestionario. Sexto, comportamiento económico. Oiga, yo soy economista, enseño economía. Y resulta que la gente, desde que nace hasta que muere, actúa en la economía. Cuando usted nace, está gastando ya agua, luz, flores, pañales, tetero, gastos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se muere, vuelve a utilizar flores, féretro, madera, etcétera, etcétera. Toda la vida estamos metidos en la economía y nunca aprendimos economía. Entonces es fácil que un vividor, una empresa, que la publicidad nos coma y nos coma vivos. Y empezamos a comer lo que no es porque hay la publicidad tan linda. Y nos meten que si usted no come esto, no es persona. Pilas. Entonces enséñele a su hijo desde temprano a escoger, a comprar, enséñele a pagar, enséñele a hacer cuentas, enséñele a dónde hay que ir a comprar y a dónde no, etc. En los videos sobre economía que estoy haciendo, que se llama Manual de Microempresario, usted puede leerlo, eso es abierto para todos y aprenderá muchas cosas de la parte económica. Finalmente, quien lo creyera, el aspecto político y social del cual habíamos hablado hace poquito. Los padres deben enseñarle a sus hijos los aspectos políticos. Ah, no crean que les estoy enseñando la estupidez de la polarización engañosa que nos está metiendo la derecha y la izquierda hoy en día. No, eso no es. Eso es politiquería, pero no es lo político. ¿Qué es lo político? Lo político es la capacidad de entender lo que pasa en mi país y tomar decisiones y participar en muchas cosas. Eso es lo político. No es ser del partido tal. Ábranle los ojos a sus hijos. Uno, que tienen una dimensión política, que ellos pueden empezar a decidir, que en algún momento les va a tocar votar y que no se dejen castrar esa dimensión para que puedan, por ejemplo, participar en elecciones por su propia convicción y no dejándose manipular por las maquinarias de ciertos partidos. Enséñele a su hija desde temprano que todo ciudadano tiene una obligación con el destino de su país y un derecho a participar en la orientación de ese país desde muchacho. Déjenles claro que si no participan, no pueden luego quejarse de la corrupción de los políticos.
Cuando usted mismo o su hijo dice, no, yo no participo en política, porque eso sabe a chicuca, los políticos se ríen felices porque indica que usted les está dejando que ellos tomen todas las decisiones. Y usted y yo sabemos hacia dónde las van a tomar. Entonces, actúe además con sus hijos en el análisis de las noticias, en el análisis de las propuestas económicas y políticas. Usted me va a decir, pero si ni siquiera yo las entiendo. Pues maestro, le toca empezar a leer, empezar a instruirse y empezar a discutir con su hijo. La mejor manera de aprender es enseñar. Repito, la mejor manera de aprender es enseñar. Es decir, usted se obliga. Por ejemplo, para hacer estos videos, yo he tenido que hacer investigación, he tenido que hacer clarificación, he tenido que hacer planes y he tenido que concentrar muchas cosas para dar en el clavo y no decir majaderías. Luego usted, si le va a enseñar a su hijo, se obliga a aprender. Y los dos están mejorando su vida. Y también inculque en sus hijas, en sus hijos, que si se une a otros, pueden sacar adelante sus ideas y proyectos, que pueden triunfar en la vida siendo capaces de cambiar cosas, de generar ideas, no solo no de tirar piedra, sino de generar ideas y proyectos. Otra de las bases importantes, el ejemplo es clave. Aquí estamos hablando de la metodología de su formación. Mire, usted, padre y madre, son el primer ídolo que tienen sus hijos. Mire el muchachito que está en esta diapositiva. El muchachito mira al papá, mire lo que él hace y él hace lo mismo. Y seguramente ese día él va orgulloso con su corbatica porque está pareciéndose al papá. Mire los paticos que están abajo. Los muchachos van felices detrás de papá y mamá. Para donde ellos van y como vayan y como muevan las paticas, así nadamos nosotros. ¿Entendemos? El ejemplo es uno de los principales motores de la enseñanza y sobre todo en los papás. Pero el niño copia lo que ve que usted hace, no solo lo que dice. Porque hay niños y niñas que son vivos, que el papá les dice, usted tiene que llegar siempre temprano, usted no tiene que ser mentiroso. Y él le dice, papito, pero yo lo cumplo el día que usted lo cumpla. El día que usted deje de decir mentiras a mi mamá, a las cuentas, a todo el mundo, ese día yo también dejo de ser mentiroso. Deme el ejemplo y yo lo sigo. Porque si no, estoy siguiendo su ejemplo de ser mentiroso para conseguir cosas. ¿Nos entendimos? Usted tendría la autoridad de pedirle a su hijo algo que usted no es capaz de hacer. Ahora, la influencia de padres a hijos tiene una cadena, una secuencia que se transmite en la familia. Lo que su abuelo le infundió a su padre, muy probablemente su papá lo infunda a usted y muy probablemente usted lo va a influir en sus hijos. Así se crían las cadenas. Resulta que casi todas las familias tienen cadenas, algunas positivas y otras negativas. En unas familias existen herencias de bien. Son padres que enseñan, son responsables, alegres, etc. Y sus hijos van por el mismo campo. Yo soy muy fiestero, amable. Resulta que mi mamá y mi papá eran así.
En su casa había fiesta cada domingo. Luego nosotros crecimos amando la música colombiana, amando el baile y formamos un conjunto musical porque así eran nuestros papás. Pero también hay madres que, respetando a sus hijos, los forman para la libertad y no para repetir las terquedades y fracasos de la familia. La familia le agradecerá esa formación que trate de fortalecer las virtudes y desmanchar las taras. Porque, como les decía, hay también familias que tienen herencias, taras negativas. Me acuerdo mucho en este momento de unas amigas cuyas mamás, cuya bisabuela, le fue muy mal con los hombres y sacó la, la conclusión de que todos los hombres son malos. Y a sus hijas les enseñaron eso, y ellas a sus hijas, etc. Ya iban en la quinta generación, y todas seguían diciendo lo mismo: los hombres son muy malos, todos los hombres son malos. Y resulta que una de ellas se casó con un amigo mío, incluso con discípulo del colegio, una gran persona el muchacho, gran persona. Pero ella se encargó de mamarlo, de vaciarlo, de decirle que no, que algún día le embarra, etc. Hasta que él se cansó y se fue con una de sus secretarias. Y después ella descubrió que la culpable había sido ella, porque estaba repitiendo esa tara que su abuela y su mamá le habían dejado en la mente. Todos los hombres son malos. El que no la embarra a la entrada, la embarra a la salida. Y ella terminó por obligar a su marido a embarrarla. No estoy diciendo que la culpa sea de ella, pero sí que influyó mucho. Entonces, en este caso, hay que perdonar esas herencias, pero hay que romperlas. Puede haber antecedentes en su familia de abusos, de traiciones, sentimientos de inferioridad, vicios. Hombre, revise con detenimiento y lo que encuentre, bueno, eso ya pasó, vamos a perdonar a esa persona que lo hizo, pero usted, hijo, hija, debe romper y seguir mejor. Adelante. Siguiente base de nuestra lección. La formación es un proceso gradual. ¿Qué quiere decir? No se vaya a desembocar ya, pues, a ver, no, eso es un proceso que va poco a poco. Mire el dibujito que le traje para esta diapositiva. Usted tiene que entender que en los primeros años el niñito gatea y usted tiene que cumplir un papel ahí en ese momento. Pero a medida que el chico o la chica van creciendo, mire cuando llega a ser ya grandota, a sus 17, 18 años, ya se puede valer por sí misma, usted no tiene que estarle quitando los pañales. Su papel ha cambiado. Entonces, es un proceso gradual. Así como la muchacha, el muchacho van cambiando, usted tiene que cambiar. No puede estar tratando a esa niña de 17 años lo mismo que trataba a la china de 2 años. No puede. Y a veces nos quedamos en una misma forma de ser y de hacer. Entonces es un proceso y hay que adecuarse a cada etapa. Aquí les estoy diciendo en esta diapositiva que en el próximo video muy probablemente vamos a trabajar el tema cómo cambian los roles de los padres a través del cambio de sus hijos con los años. Qué interesante. ¿Qué rol cumple usted? ¿Qué papel? ¿Qué función va a cumplir usted al recién nacido y a los 17 y a los 18 años? Vale la pena aclarar eso, ¿verdad? Porque le ayudará mucho en su trabajo de formar nuevos ciudadanos. Es un proceso y además es gradual. Exige un ritmo, exige estrategias, exige planificación. No puede ser así a la chambonada. Como dice nuestra
leyenda. Requiere armarse de paciencia. Dele. Las bases permanecen siempre, pero la forma de aplicar esas bases, los contenidos van a ir cambiando con la maduración de su hija, de su hijo. Y usted tiene que ir, llamémoslo así, evolucionando con el crecimiento de sus hijos, de sus hijas. Bien, amigas y amigos, miren el campo tan gigante y maravilloso en que nos estamos metidos. Nada menos que formar hijos. La gracia es criarlo, educarlo desde nacimiento hasta que vuele libre y pueda ir seguro por su propia cuenta. Ese trabajito dura 18 años. Yo siempre he dicho que hacer un hijo es cuestión de una hora, hora y media, media hora. Pero criar el hijo es cuestión al menos de 18 años. Y a veces nos quedan mal formados. Así que esmérese. Los invito a continuar viendo estos videos. Nosotros los seguiremos acompañando a través de esta serie, Nuestros Hijos. Miren los temas tan interesantes que va a incluir esta serie. Ya les di uno, cómo cambian los papás con los cambios de los chinos. Vean los temas. ¿Qué virtudes, tendencias o dimensiones aportan los papás? Es decir, normalmente el papá aporta algunas cosas y la mamá aporta otras. Entonces usted va a quedar bien formado si recibe del papá lo que toca y la mamá lo que toca. Por eso el problema, y lo vamos a ver, cómo asumir el papel de la madre sola. A veces hay personas, por ejemplo mamás, que les tocó sola hacer de papá y mamá. Y entonces va a haber el problema tan grande de esa pobre señora que a veces le toca hacer de papá, a veces de mamá, y resulta que ella es una mujer haciendo de hombre. Miren el problema de esas pobres mujeres que les toca solas. Y conozco muchos. ¿Qué virtudes o tendencias aportan las madres? 12 errores que usted no debe cometer en la formación de sus hijos. Qué interesante. Que nos diga por lo menos 12 cosas que no debo hacer. A ver si alguna de esas yo las estoy haciendo y debo corregir. Otro tema, 12 aspectos en que sí deben esmerarse los padres o enfatizar. Eso también es muy importante. ¿Cómo enfrentar la competencia de Internet y las redes sociales? Resulta que la Internet está cada vez manejando más la mente de los muchachos, más que nosotros. Y resulta que las redes sociales y el Internet pues nos llevan años de ventaja en tecnología, en los dibujos, en la música, en las bellezas que producen, a veces antivalores, pero lo hacen muy elegantemente y convencen a la gente. Ustedes saben un montonón de comida chatarra que los muchachos están comiendo, digamos tragando, se la están comiendo porque viene en unos colores tan hermosos, en una música tan linda, en unas figuras tan hermosas que convencen a cualquiera. Y usted, a base de trancazos y de vaciadas, va a convencer a sus hijos de comer bien. Tiene que aprender cómo llevar el mensaje. Vean todos esos temas y vale la pena husmear que traen esos temas. Entonces, los felicito por estar tomando estas lecciones. No se pierdan los próximos videos. Los invito a que reflexionen, de que lo conversen con su pareja o con sus hijos, le saquen provecho y si es posible, vean este video con sus hijos y coméntenlo. Amigas y amigos, me encanta haber compartido con ustedes. Los esperamos en el próximo video y que Dios les continúe bendiciendo.